pues buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión del mes de junio del ciclo de conferencias en ciencia e ingeniería de materiales que organizamos de manera conjunta entre la ENES Morelia y el Instituto de Investigaciones en Materiales Unidad Morelia. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Sandra Luz Castañón Alonso, con la conferencia titulada Polímeros optoelectrónicos con posibles aplicaciones en energía. Doctora Castañón, le agradecemos haber aceptado la invitación de compartir este momento con nosotros y me voy a permitir leer su reseña curricular. La doctora Castañón realizó estudios de licenciatura en química, maestría en ciencias y doctorado en ciencias en el posgrado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó 2 estancias postdoctorales, una en la Universidad de Tucson, Arizona, y otra en el CICATA del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador asociado en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha publicado artículos científicos, cuenta con una patente en trámite, 2 capítulos en libro, ha dirigido proyectos terminales y coasesoría de tesis de licenciatura y también a un profesor asociado postdoctoral. Sus líneas de investigación son la síntesis y caracterización de polímeros diacetilénicos con propiedades optoelectrónicas y química de absorción de gases, así como también la síntesis y caracterización de péptidos con actividad biológica. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con perfil deseable PRODEP. Pues sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Castañón para que nos presente su conferencia. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Arlet. Comienzo con lo que habíamos mencionado sobre los polímeros, que fue el área que me involucré un buen tiempo. Y entonces estos polímeros que yo sinteticé tienen diversas aplicaciones. Unas fueron las de óptica no lineal, que fue, digamos, que el motivo por el que se sintetizaron estos polímeros, que después encontramos muchísimas más propiedades. A grosso modo, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hicimos o por qué hubo el interés de sintetizar estos compuestos? Porque en su momento se buscaban materiales que tuvieran respuesta con algún tipo de luz que fuera aplicada en algunos polímeros y que hubiera una modificación o una respuesta óptica. Y entonces, digamos que de las principales aplicaciones fue que fueran duplicadores de frecuencia, que esto no es como muy común para la óptica no lineal de segundo orden. ¿De acuerdo? Entonces, mencionaba que precisamente en física es donde está el interés de estos materiales como recubridores de fibras ópticas para aumentar un poquito la velocidad en la comunicación, en las respuestas ópticas, etc. Entonces es por eso que se sintetizaron estos materiales con estas propiedades ópticas y que también encontramos alguna respuesta electroquímica, también como conductores y finalmente como captadores de CO2. Entonces en esa parte estamos todavía con esa aplicación. Entonces, bueno, finalmente o bueno, más bien dicho, anteriormente se sintetizaban muchos compuestos inorgánicos, los cuales daban buena respuesta en óptica no lineal, pero eran muy costosos y eran difíciles de procesar, la solubilidad era muy complicada y entonces se optó por los materiales orgánicos. Entonces nos dimos cuenta que sí, que tienen muchas propiedades muy óptimas, entonces eran fáciles de procesar en películas delgadas, presentan transparencia óptica, que es una de las... Sandra, perdón la interrupción, pero no vemos ¿Sí? tu presentación. No sé por qué me sacó. Sí, me sacó, pero ni siquiera me pisó. A ver, porque ya la había presentado, Ya la habíamos podido ver. Ya la habíamos podido ver. No, nuevamente no está activada la... Nosotros sí tenemos activada
la opción de que puedas presentar, pero... A ver, otra vez. Ya, Ah, ¿verdad? ahí va. Ujú. Sí, sí, no sé. Me volvió a preguntar. Ok, Perfecto. bien. Ya me pueden ver ahora sí la imagen. Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces bueno, estos materiales sí forman, sí se pueden procesar fácilmente a películas muy, muy, muy delgadas, del tamaño de Armstrong, inclusive, son de bajo costo comparados con los inorgánicos que ya se habían sintetizado, muestran muy buena solubilidad en disolventes orgánicos, como son dimetilformamida y N-metilpirrolidona, que fueron los disolventes que se utilizaron para formar las películas. También son fáciles de procesar, etcétera. Entonces, sí manejan bastantes aplicaciones, bastantes ventajas frente a los inorgánicos. Entonces, nosotros nos basamos en la química de los acetilenos. Entonces, estos acetilenos, pues sí son compuestos de gran importancia porque presentan un sistema biconjugado. Entonces, esto los hace muy óptimos en muchas áreas, en electroquímica, química de absorción y sobre todo en óptica no lineal, que fue el principal interés y objetivo de sintetizar estos materiales. Entonces, nosotros nos basamos en varios tipos de reacciones, entre ellos de las más solicitadas y más óptimas para sintetizarlos fueron la reacción de Sonogashira. Entonces, aquí se empezaron a utilizar desde hace muchísimos años y lo único, digamos, que costó un poquito más de trabajo, pues es el tipo de catalizador. Entonces, usamos, digamos, disolventes normales, piridina, trietilamina, etcétera. Y siempre este tipo de reacciones se llevan a cabo en atmósfera de nitrógeno. Entonces, principalmente nos vamos a basar en este tipo de reacción de Sonogashira. Posteriormente se descubrió que unos chinos y japoneses también empezaron a sintetizar este tipo de moléculas, pero le implementaron un grupo donador de electrones y aceptor, y entonces esto le favoreció en su estructura y formando moléculas de tipo planas. Entonces también había una conjugación mayor. En cuanto a los diacetilenos, son compuestos que nos permiten preparar moléculas conjugadas, es decir, que se pueden ir incrementando su conjugación. Y entonces estos diacetilenos nos van a incrementar las propiedades ópticas y entre muchas otras, hasta se han utilizado como algunos materiales hasta para celdas solares, que se han hecho algunas pruebas. Entonces, estos diacetilenos pueden funcionar como agentes reticulantes. Entonces, también una técnica que les voy a mencionar es el electrohilado, y entonces nos dimos cuenta que sí hay una conjugación mayor a través de agentes reticulantes, que en este caso pues va a ser el calor. Entonces nos van a producir películas o moléculas poliméricas más rígidas, con un entrecruzamiento mayor. ¿Quién comenzó este tipo de reacciones antes de acetilenos, aparte de Sonogashira, etcétera? Entonces, para formar a lo mejor polímeros o reacciones de acoplamiento oxidativo fue Eglinton, posteriormente Glaser, y finalmente nos quedamos con este acoplamiento de tipo high, que aquí lo único que se cambiaba era el tipo de base y el tipo de catalizador. Entonces, esta reacción pues sí la llevamos a cabo en varias ocasiones, y entonces la polimeración se procede por esta vía, acoplamiento oxidativo. Bien, algunos polímeros diacetílenicos que han sido sintetizados anteriormente tenían diversas aplicaciones. Entre las que a nosotros nos interesan son la óptica no lineal, las celdas solares, electroquímica y química de absorción de gases, principalmente de efecto invernadero. Entonces, los poliacetilenos y polidiacetilenos ya han presentado este tipo de propiedades desde hace muchos años, que fueron en su momento poco estudiados. Bien, ¿qué es la óptica no lineal? Así como a grosso modo, pues es una respuesta física y es una modificación principalmente del índice de refracción.
Y lo que ocurre es que a través de incidir una luz lo suficientemente intensa como es la luz láser de 1064 nanómetros, entonces logramos polarizar la molécula y esta a través de sus momentos dipolares van cambiando, se va deslocalizando, digamos que la energía dentro de toda nuestra molécula. Entonces nosotros necesitamos principalmente, aparte de la luz incidente, un grupo que done esos electrones para que se empiece a deslocalizar la carga y ocurra un efecto tanto de segundo armónico como de tercero, es decir, duplicación de la frecuencia. Entre los grupos donadores más importantes tenemos las aminas y es una de las principales moléculas que constituyen nuestros polímeros. También un grupo electroaceptor, el nitro es muy buen grupo electroaceptor y entonces también nos involucramos con la síntesis de estos. Y finalmente el agente, el espaciador, que tenga un puente, digamos, de electrones. Y entonces allí es donde vamos a utilizar a los acetilenos. Anteriormente, estas investigaciones en el grupo, como lo mencionó la doctora Arlet, con el doctor Ogawa solo se sintetizaban puros compuestos azo. Pero aquí hay una desventaja, que hay la molécula se empieza a distorsionar mucho y eso hace que baje la eficiencia de la respuesta óptica. Y entonces descubrimos que metiendo en grupo espaciador, los acetilenos y diacetilenos, se favoreció la respuesta en gran medida. ¿Cuáles son las características que deben poseer este tipo de polímeros y que den respuesta en óptica no lineal? Es que deben de ser amorfos, una temperatura de transición vítrea por encima de 90 grados y sí debe de constituir o de tener un porcentaje alto de cromóforo, del colorante, ya que ese es el que nos da principalmente a la respuesta. Tiene que procesarse en películas poliméricas de alto contenido orgánico, que sean transparentes, excelente transparencia óptica, que no tengan defectos ópticos y que esté principalmente lisa. Ok, y cuando nosotros podamos someter este tipo de películas poliméricas en un campo eléctrico, tenga una respuesta en la absorbancia. Entonces, tiene que tener un efecto batocrómico. Y en óptica no lineal de segundo orden, tiene que tener un intervalo de respuesta entre 250 y 350 picómetros por voltios. Y en cuanto a los de tercer orden, arriba de 10 a la menos 10 unidades electrostáticas es una muy buena respuesta. Y esto lo poseen los diacetilenos. En cuanto a los de tercer orden, deben de tener un grupo conjugado, potencialmente altos, entonces los diacetilenos cumplen con estas características. Principalmente podemos obtenerlos de acetilenos alifáticos. Entonces, a la hora de llevar a cabo la polimerización, obtenemos ese tipo de respuestas. Y aparte de que tienen muy poca cantidad cristalinas, son principalmente amorfos y son solubles en disolventes orgánicos. Estos polímeros conjugados tienen que tener, digamos que una respuesta óptima cuando se lleven a cabo arriba de o cercana a su temperatura de transición vítrea, para que nosotros podamos procesarlos de manera óptima. Entonces, estos materiales poliméricos que han sido conjugados a través de sus estructuras, cumplen con todas estas características. Entre ellos están también los politiofenos, ¿de acuerdo? Y en tercer orden sí se han estudiado este tipo de moléculas, principalmente los polidiacetilenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren varios tipos de procesos en los compuestos lineales que ya están conjugados y hay varios tipos de procedimientos. Uno puede ser topoquímico, etcétera. Entonces, aquí lo que va ocurriendo, pues se van desarrollando o desatando reacciones de radicales libres, que es lo que se ha supuesto y se ha comprobado
que hay presencia de radicales libres con este tipo de diacetilenos, y entonces lo que va ocurriendo es que se pueden ir entrecruzando y formando enlaces de tipo covalentes, y entonces se pueden ir reordenando de diferentes posiciones, de diferentes maneras y diferentes tipos de estructuras. Bien, entonces este entrecruzamiento, digamos que los diacetilenos amorfos con los que hemos estado trabajando pueden presentar tres tipos de respuestas. Se puede incidir luz láser o solamente por el simple hecho de calentarlos. Entonces, al momento de calentarlos, los estamos alineando, y posteriormente, si hacemos incidir luz láser, lo que vamos a hacer es reorganizarlos, empezar a que tengan reacciones y se empiecen a acomodar y formando bloques entre ellos. Varios ejemplos de estas moléculas de tercer orden que también fueron sintetizadas en el grupo del doctor Ogawa y del doctor Sergei Fomine, también de materiales, fueron, por ejemplo, la polifluoriceína, los grupos tolanos, con tiofenos, paradicinamatos, etcétera. Entonces, nosotros retomamos este tipo de respuestas, y lo que hicimos fue cambiar solamente el grupo cromóforo. Entonces, nosotros trabajamos con tolanos y con diacetilenos. Cambiamos principalmente los azocompuestos que ya tenían muchísimos años sintetizando, y los tiofenos. Bien, y para segundo orden, que son moléculas más complicadas de sintetizar, de obtener y de diseñar también, entonces, pues antes había una respuesta muy marcada con rojos dispersos 1, 19, que eran más sencillos de sintetizar, porque a través de una reacción de asuación era muy fácil de sintetizar. Entonces el reto fue formar grupos tolanos y diacetilenos, y lo que se hizo fue mantener la cadena principal con compuestos como 2,5-dipropargiloxibenzoatos, etc. Entonces nos pasamos también hacia el estudio de los cinamatos, etc. Entonces cambiamos principalmente el grupo cromóforo. Entre las múltiples aplicaciones que tienen son como duplicadores de frecuencia, aumento en la capacidad de procesamiento de datos, etc. Y aparte, otro tipo de aplicaciones, que es la que más ha llamado la atención, pues como recubrimientos de fibras ópticas. Entonces, otra aplicación muy característica es y que descubrimos ahí con una colaboración con el doctor Ignacio González de la UAM, fue que andaba buscando polímeros compuestos con aminas. Entonces, esto desde hace ya algunos años se han estado introduciendo y midiendo para ver sus propiedades electroquímicas, ya que las polianilinas presentaban alguna respuesta en cuanto a esta propiedad. Entonces, fue que empezamos a hacer un pequeño estudio con este tipo de compuestos, y entonces lo que nos interesaba es saber si tenían conductividad de estos materiales. Y bueno, retomando la cuestión de la conductividad eléctrica, pues entonces empezamos a investigar que sí, que hay polímeros que tienen en su contenido grupos de acetilenos, y entonces sí presentan, digamos que alguna propiedad como conductores, y que también están, digamos que ligados a algunos agentes dopantes, ya sean oxidantes o reductores. Entonces, si los mezclamos, podríamos llegar a tener una respuesta. Entonces, este descubrimiento desencadenó en su momento varias investigaciones, porque lo que se sigue buscando también es el tipo de mecanismo que está ocurriendo a la hora de la conducción. Y lo que se busca es innovar en cuanto a la formación o la creación de baterías. Entonces, estos polímeros conductores, ya que habían sido sintetizados antes y que son poliacetilenos, también podían ser dopados con compuestos halogenados. Y esto, pues, podríamos ir viendo que conforme hubiera una conjugación, pues entonces había esta respuesta.
Entonces, nuestros materiales de alguna manera pues se ajustaban bastante a esta propiedad. Entonces, entre las características estructurales que nosotros requerimos para este tipo de respuestas electroquímicas es que haya una deslocalización de la carga, y esto lo encontramos a través del sistema pi conjugado que posee nuestro acetileno y diacetileno, y que esté dopado. Entonces necesitamos un grupo donador de electrones, un nucleófilo y un electrófilo. Entonces, también nuestras moléculas contienen en su estructura molecular este tipo de componentes. Bien, entonces lo que nosotros queríamos ver es si servían o no para formar baterías de ion litio. Por eso es que nos desviamos también en esta otra aplicación. Entonces aquí rápidamente les menciono en qué consiste esto de las baterías de ion litio. Entonces nosotros lo que encontramos fue que si usábamos un disolvente orgánico y se mezclaba con nuestro polímero y otro componente inorgánico, entonces se logra obtener una diferencia de potencia y en donde ocurre un transporte o movimiento de electrones, y esto es lo que nos va a proporcionar la energía. Y aquí pues se lleva a cabo la creación de un circuito que está conectado hacia la batería. Entonces, los polímeros orgánicos, que son conductores, sí son propuestos para sustituir algunos aditivos que le llaman aglomerantes y que son conductores de electrones de este tipo de baterías de ion litio. Y con esta situación sí se pretende aumentar esa capacidad en el aumento de la energía que pudiera poseer la batería. Entonces, estos retos pues sí se han ido desarrollando y se han ido, digamos que se ha ido avanzando y se han ido requiriendo más compuestos, y pues bueno, sí se hizo un pequeño estudio con respecto a esto. Otro tipo de aplicación que poseen estos polímeros es que pueden ocuparse como celdas solares, ya que ofrece, bueno, si recordamos la definición de una celda solar, podemos decir que se busca como una fuente de energía renovable, ¿de acuerdo? Entonces, la construcción de este tipo de dispositivos es muy importante para poder reducir las condiciones de la generación de los gases de efecto invernadero. Entonces, rápidamente, si vemos la estructura de una celda solar, también necesitamos un grupo electroaceptor, donador y un sistema conjugado. Bien, entonces, si nosotros nos basamos en, digamos, que este tipo de moléculas, pero que sean sobre todo orgánicas, podemos ver varios tipos de estructuras que son básicas. Primero, que los que contienen sistemas biconjugados, grupos donadores y grupos electroaceptores. Por lo tanto, nuestras moléculas también entran en este campo de aplicación. Bien. Ok, entonces estos materiales que se han ido introduciendo a lo largo de los años también han presentado un efecto fotovoltaico, y uno de las moléculas que fueron principalmente, digamos que lanzadas y que se descubrieron que tenían esta propiedad era el antraceno. Entonces, la aromaticidad es otra de las propiedades que también son importantes en este tipo de moléculas. Entonces, los primeros dispositivos tenían incorporadas pequeñas moléculas orgánicas, como heteroátomos y como pigmentos o como cromóforos. Entonces, se ha ido desarrollando posteriormente la elaboración de varios polímeros que sean semiconductores, y que se ha visto que sí ha habido una eficiencia en la formación de celdas solares de tipo orgánicas. Entonces, estas pues ya son macromoléculas que están altamente conjugadas, porque a la hora de polimerizarse aumenta su nivel de conjugación. Bueno, y otro tipo de característica es que pues su tipo de hibridación debe de ser sp2 en cuanto a los átomos de carbono presentes. Bien. Una celda solar sensibilizada, así le llaman, porque está como impregnada de un colorante, que es un dispositivo de bajo costo, y pertenece al grupo de este tipo de celdas. Se pueden procesar a películas delgadas, y es una propiedad que nuestros polímeros también poseen. Bien. Otras de las ventajas
frente a los compuestos inorgánicos es que también siguen siendo de bajo costo. El aspecto de lo ambiental entra bastante bien aquí, es muy óptimo y tiene coeficientes de absorción grandes porque sí tienen interacciones de tipo pi de enlace y de antienlace. Entonces eso los hace mucho más favorables. Estos colorantes orgánicos tienen en su estructura, ya se los mencioné, grupos donadores, aceptores y sistema pi conjugados. Entonces esto nos amplía más las aplicaciones. Por ejemplo, estas celdas solares consisten básicamente en tener el componente orgánico, el grupo donador y aceptor. Entonces ya ha habido algunas investigaciones, esta es de las más recientes, y ellos lo que hicieron es tener sistemas conjugados, pero principalmente un sistema donde haya una conjugación tanto de un acetileno como de diacetilenos. Entonces aumenta la propiedad. Y esto básicamente lo hicieron a través de un estudio electroquímico, como el voltamperometría cíclica, para determinar el HOMO y el LUMO. Por otra parte, hay otra propiedad que se puede medir, como la química de absorción, y aparte de tenerlos como polímeros, podríamos procesarlos en películas también delgadas, pero que nosotros podamos manipular un poquito de mayor manera. Aunque se puedan formar nanohilos o microhilos, nosotros podamos generar así como algo más, digamos que más tangible. Entonces, esta técnica del electrospinning es una técnica muy versátil y aquí esta tecnología se utiliza para producir membranas, así que se puedan manipular y se puede llevar a cabo la formación de nanohilos, microhilos, etcétera. Y la principal propiedad que está interactuando aquí es la fuerza electrostática, entre otros. Entonces, este método sí ha marcado bastante la diferencia, también por ejemplo en medicina, porque se pueden procesar biopolímeros y se pueden ir formulando o se pueden ir a través de los andamios que se van formando, que esos huecos que van quedando se pueden ir rellenando con algún guión. Entonces hasta en electroquímica ha sido muy útil esta técnica y es muy fácil de procesar. Entonces, esta principalmente nosotros la estudiamos porque queríamos ir fabricando este tipo de compuestos en nanohilos, irlos procesando a este tipo de moléculas, digamos que de moléculas en este tipo en este estado para su fácil manipulación y se pudieran hacer también polímeros conjugados y en forma de microfibras. Entonces se aplica mucho en medicina. Entonces la mayoría de los polímeros que están entre electrohilados presentan en microscopía, podemos observar este tipo de comportamientos. Entonces, por ejemplo, en tratamiento del agua, tiene una aplicación muy versátil. ¿Por qué? Porque se hizo una prueba de intercalar microalgas y entonces las microalgas son súper resistentes y entonces se fueron metiendo entre estos andamios que se formaban en los hilos que fueron, digamos que, electrohilados y entre muchas otras aplicaciones de estos polímeros. Entonces estos huequitos son favorables que se formen para que nosotros podamos introducir algunos iones o inclusive moléculas como fluconazol, que también se hizo una prueba de esto. Entonces esta técnica pues sí tiene la facilidad de producir matrices porosas. Y en química de absorción se busca mucho eso, encontrar polímeros que tengan matrices o que tengan moléculas porosas para que nosotros podamos utilizar eso como retenedores de gases, principalmente de CO2, de nitrógeno, etcétera. Y esto es más o menos un esquema en general de la formación de nanohilos o microhilos
con un electrospinning. Entonces puede ser de manera vertical o puede ser horizontal. Entonces ahorita vamos a ver las variables que se consideran. Entonces en mi caso utilicé un electrospinning de manera horizontal. Solamente necesitamos un colector. Nosotros usábamos un papel aluminio. Teníamos nuestra fuente de poder, un dispositivo que iba inyectando la solución y entonces una distancia considerable para llevar a cabo la formación de las fibras en el reactor. Hay varias variables de este proceso de electrospinning que son muy importantes. De las más significativas, pues es el voltaje que se aplica, la distancia, la velocidad del flujo y la concentración. Entonces, nosotros cuando hacemos este tipo de pruebas, tenemos que tener muy a la mano, o sea, mucha paciencia así para encontrar las condiciones, el voltaje, la concentración, la distancia, entre otras, y la velocidad del flujo. Bien, entonces, una breve descripción de los gases de efecto invernadero, de por qué también nos interesó estudiar este tipo de propiedades en estos compuestos. Y principalmente, pues, en química de absorción es algo que nos preocupa bastante. Y es el buscar materiales que tengan esta aplicación de absorción de CO2, de efecto invernadero como el metano, hidrógeno y a veces nitrógeno. Ok. Estos materiales de diacetilenos ya involucrados en química de absorción, ¿cómo podemos encontrarlos? Principalmente vimos que aquellos polímeros que tengan diacetilenos, pero que también tengan grupos aminos, que es otra propiedad que en química de absorción se busca bastante. Entonces sí, encontramos que también tiene esa respuesta para efecto de química de absorción y a veces cómo es que se desorbe este tipo de gases. Entonces también se mostró que esta propiedad a través de la preorganización de los ensamblajes que se van encontrando en estos diacetilenos y puede ser a través de la polimerización o aparte de la reticulación que puede ser térmica, topoquímica y a través del campo eléctrico, como es el uso de la técnica del electrohilado. Bien, bueno, entonces estos son dos tipos de estructuras que podemos encontrar de los diacetilenos y que han presentado estas moléculas efecto de química de absorción debido a su área superficial. Y por último, el electrohilado de estos polidiacetilenos, aquí recientemente, se ha encontrado que nosotros insertamos polidiacetileno en esas matrices de estas moléculas, sí ocurre un tipo de propiedades, ¿sí? Tanto en nanocompuestos como en compuestos, digamos, mayores, a través de aplicaciones como biosensores. Entonces, rápidamente les voy a comentar lo que es la parte de la síntesis, cómo se llevó a cabo. Entonces, principalmente la síntesis de los grupos cromóforos se sintetizaron a partir de lo que les mencionaba al inicio, reacciones de Sonogashira, primero sustitución electrofílica aromática, reacción de Sonogashira, y así obtuvimos de esa manera el primer cromóforo al que le llamamos tolano. El segundo, igual, comenzamos con sustitución nucleofílica aromática y reacciones de Sonogashira para tener dos acetilenos, pero ahora terminales. Entonces, una vez obtenidos los dos diacetilenos terminales, un acoplamiento oxidativo de Hay, entonces encontramos la obtención del diacetileno. Ya les muestro su resonancia magnética nuclear de protón de ese cromóforo. Y en tercer lugar, este cromóforo, que digamos que juntamos las dos técnicas de los dos cromóforos anteriores para obtenerlo y obtuvimos un cromóforo de tipo simétrico. ¿De acuerdo? Bien, en la segunda etapa de síntesis fue la formación de monómeros. Se formaron 4 monómeros a partir de los
usamos solo 2 cromóforos. El primero fue el tolano, del que les hablé primero, y nosotros previamente a este cloruro de ácido sintetizamos a partir del ácido carboxílico, y una vez obtenido hicimos una reacción de esterificación de Fischer, y solamente buscamos el disolvente ideal, que fue dicloroetano y trietilamina como catalizador y como base. Entonces los rendimientos, digamos que pues fueron óptimos. Entonces obtuvimos este monómero, que en su momento ya fue publicado, se polimerizó y fue publicado. Okay. Este otro monómero también se utilizó el mismo cromóforo, lo único que cambió fue el cloruro de ácido, y aquí lo hicimos a través de un cinamato. Entonces este monómero presentó propiedades muy distintas a los otros polímeros. En tercer lugar, se sintetizó este monómero a partir del 2,5-dipropagiloxibenzoico y nuestro diacetileno. Entonces este fue el primer diacetileno en grupo cromóforo que hicimos reaccionar para formar este monómero. Bien, entonces esta es la espectroscopía del monómero de IR. Entonces ahorita cuando les presente el infrarrojo de los 3 polímeros que se sintetizaron, podemos ver que se llevó a cabo la polimerización por la ausencia de la banda característica de los acetilenos terminales. Esto es lo único que va a desaparecer, que se vuelven centrales. Y este fue el último monómero, pero en posición 3,4 el impedimento es mayor, entonces las propiedades fueron más bajas con respecto al 2,5. Entonces también fue caracterizado por todas las técnicas espectroscópicas. Bien. A través de la reacción de acoplamiento oxidativo de Hall, se sintetizaron los 3 polímeros, y cabe mencionar que los rendimientos fueron bastante altos de polimerización. Son reacciones muy rápidas y no son nada costosas llevar a cabo estas polimerizaciones, porque es por acoplamiento oxidativo, y entonces es muy, digamos, muy barato. Necesitamos catalizador, disolvente y el oxígeno, y las cantidades de oxígeno son mínimas. Entonces les presento rápidamente el espectro de infrarrojo de los 3 polímeros, y bueno, no encontramos ya ninguna banda característica a un acetileno central, lo cual concluimos que se llevó a cabo la polimerización de manera terminal. Y finalmente, bueno, pues la preparación de las películas poliméricas, solamente 10% en peso más o menos de la concentración del polímero. Utilizamos principalmente N-metilpirrolidona. Calentamos la película sobre un sustrato de ITO, pusimos en el electrospinning para que pudiéramos obtener películas muy delgadas, las cuales se caracterizaron por perfilometría, y la otra técnica es, se me fue el nombre, bueno, perfilometría. Entonces determinamos el diámetro, el espesor de las películas, y fueron del espesor de nanómetros. Ok, entonces cuando nosotros quisimos orientar las películas, previamente medíamos su espectro de UV, entonces medíamos la absorbancia, y entonces más o menos absorbían 454 los polímeros. Entonces lo que hicimos fue empezar a calentar, introducíamos un campo eléctrico y hacíamos la comparación, dejamos que se enfriara y medíamos. Entonces veíamos que las moléculas sí se orientaban, entonces se quedaban arregladas, y esas películas eran las que se llevaban, digamos, con el doctor que midió las propiedades ópticas. Entregamos las películas orientadas, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que dio muy buena respuesta en óptica no lineal, pero que también, a pesar de que habían pasado más de un año, volvíamos a tomar el espectro de UV, y las moléculas seguían muy, muy alineadas. Esto en cuanto a los materiales que ya se habían reportado antes, o sea, no se daba. O sea, realmente sí es muy, muy permanente esta propiedad en los diacetilenos. Entonces sí hay muchas ventajas
de los diacetilenos frente a los compuestos ASO que habían sido publicados anteriormente. Una de las características también importantes fue que se les midió el peso molecular a través de la técnica de cromatografía de permeación en gel, y bueno, la mayoría sí tiene, pues digamos que una polidispersidad aceptable, y el peso molecular fue superior a los 4000. Entonces, del polidiacetileno, este fue más grande, de hecho fue el que tuvo propiedades muchísimo más altas en todos los que se han medido. Okay. Entonces, también se les llevó a cabo su estudio térmico por TGA, DCC, TMA, son muy estables a temperaturas altas, y sí, a través de estas técnicas pudimos ver que sí hay el efecto de reticulación. Medimos sus temperaturas de transición vítrea, etcétera. Se midieron para, perdón, 2 de los polímeros, las propiedades de segundo y tercer orden. Para el tercer polímero todavía no se ha complementado. Entonces, bueno, estas son los resultados. Segundo, como el tercer orden de los polímeros, de los polímeros que tiene el tolano y el diacetileno como grupos cromóforos. Entonces, digamos que estos valores son relativamente altos, son bastante buenos, y esto es lo que se ha obtenido hasta el momento. Y de aquí pues han derivado ya tres publicaciones. En la determinación de la propiedad electroquímica nada más se hizo la mezcla, y sí se midió la propiedad electroquímica. No salió tan alta como se esperaba, pero bueno, se llevó a cabo esta formación. Fue el trabajo de un servicio social y proyecto terminal de un ingeniero químico del Tecnológico de Ecatepec, que estuvo a mi cargo, y junto con otro doctor en la UAM, y entonces llevó a cabo todo este tipo de pruebas. Entonces aquí preparó todo el ensamblaje del electrodo, y también para mezclarlo con el litio. Y bueno, también se tomó la lectura electroquímica a través de este equipo, y lo que nos dio como resultado es la lectura de una voltamperometría cíclica, que para los electroquímicos fue algo muy extraño, porque mostró propiedades muy particulares. Al principio desestabilizaba el equipo y todo, y decían que eso nunca lo habían visto en ningún material. Entonces, sí fue un poquito interesante este tipo de estudios. Y finalmente se llevó a cabo, bueno, lo que ellos pudieron ver fue que sí se llevaba a cabo la reacción de óxido de reducción, y sí pudiera proponerse como un agente aglomerante y conductor de tipo orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que sí se vio es que no se necesita mucha cantidad en la concentración del polímero. O sea, basta con tantito, la respuesta es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, este es más o menos el tipo del electrolado que hacemos. Solo necesitamos nuestro colector con un papel aluminio en nuestra fuente de poder. Este equipo, que es en realidad el electrospinning, que va empujando como si fuera un pistón así a una velocidad de flujo permanente. Aquí ponemos el polímero disuelto, y poco a poco con el campo eléctrico va formando digamos que las fibras. Bien, las condiciones experimentales del electrolado de los polímeros, la distancia óptima fue de 11 centímetros, la concentración fue más o menos 20% en peso, fue disuelto en N-metilpirrolidona. El voltaje que se aplicó fue entre 12 y 15 kilovoltios. La velocidad de flujo es muy lenta para que se puedan lograr hacer, entre 0.08 y 0.1 mililitros por hora, y el diámetro de la aguja más o menos 1/4 de pulgada. Entonces, esto fue lo principal. ¿Qué fue lo que más o menos observamos? Fue que precisamente a la hora de encontrar la formación que no fueron completamente hilos, se formó como una malla homogénea, y se hizo muy dura precisamente por los entrecruzamientos de estos polímeros. Entonces esto
pudiera haber sido que hubieron modificaciones de tipo estructural, tanto químicas como mecánicas. Eso es algo que sí nos quedó muy claro. Cambió bastante de color, o sea, el entrecruzamiento fue muy grande, se hizo muy oscuro, y también lo pudimos corroborar por el estudio que se había hecho, termogravimétrico, donde sí observábamos que había una reticulación, un entrecruzamiento con los polímeros. Y también este tipo de técnicas del electrohilado nos hace ver que la temperatura que se alcanza es muy grande, por lo tanto sí se concluyó que llegamos por encima de la temperatura de transición vítrea, y lo que se hizo fue tomar una microscopía de electrónica de barrido para el polímero 2,5, donde lo teníamos en estado sólido y ya electrohilado. O sea, se formó una malla bastante homogénea y rígida. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que sí que se han sintetizado nuevos cromóforos del tipo tolano y diacetilénicos, nuevos monómeros y polímeros, y que se fueron caracterizados por espectroscopías químicas como resonancia magnética nuclear de protón, carbono 13, infrarrojo, UV visible, espectrometría de masas. Por medio de cromatografía de permeación en gel se determinaron sus pesos moleculares. También se hizo un estudio en sus propiedades térmicas a través de las técnicas de TGA, DCC y TMA. Algo muy importante es que los polímeros son solubles en disolventes orgánicos como en la N-metilpirrolidona, dimetilformamida, etc. Y son capaces de formar películas poliméricas con la cantidad necesaria para que se puedan llevar a cabo las pruebas ópticas. Se determinaron las susceptibilidades de segundo y tercer orden de dos polímeros, el que tiene el tolano, que es el poliventor, y el que tiene el cromóforo diacetilénico en posición 2,5. De las pruebas ópticas no lineales se ha observado que el polímero que tiene el diacetileno en el cromóforo presenta una respuesta muy superior de tercer orden en comparación de otros compuestos orgánicos que eran de 10 a la menos 10 unidades electrostáticas, cambió de 4.5 a 6.7, y cuando esto es irradiado, también se hizo un estudio de radicales libres y se observa que hay la presencia de muchos radicales libres, pero provenientes del grupo cromóforo. Bueno, y también la conjugación que se incrementó. También se midieron los valores de segundo orden de los polímeros del 2,5 y el polibenzoato, y entonces los valores son altos en comparación de los que ya habían sido reportados. Entonces lo máximo que se habían logrado eran 250, y con el diacetileno tuvimos 277.4 picómetros. También se estudiaron las propiedades del polímero 2,5 diacetilénico como un aditivo conductor y aglomerante en cátodos de baterías de ion litio a partir de pruebas de voltamperometría cíclica, y esto hizo que se determinara que este compuesto, este polímero, cumple con funciones favorables para el transporte de electrones, que es lo que se requiere para un agente aglomerante, ya que forma un electrodo sólido, y a menores cantidades del polímero mezclado con el aditivo se observa una mayor respuesta electroquímica, y si nosotros disminuimos esta cantidad, entonces la implicación es mucho mayor, o sea, causa un aumento en la capacidad específica de la concentración de los aditivos que ya se habían reportado anteriormente. Por otro lado, las pruebas de voltamperometría demuestran que a menor cantidad de polímero ocurre una menor resistencia al transporte de la carga o del movimiento de los electrones, y también se llevó a cabo el estudio electroquímico para principalmente ir observando sus propiedades físico-químicas, química de absorción. Entonces es por eso que se llevó a cabo el electrohilado de estos polímeros, y entonces la cantidad de cromóforo se vio como
intensificada, el entrecruzamiento, entonces lo observamos en el color del polímero. Como trabajo a futuro todavía se quedó pendiente el estudio experimental para calcular el HOMO y el LUMO de estos polímeros y también hacer un estudio teórico para poderlo hacer comparativo. También se quiere hacer un estudio de los polímeros que ya han sido sintetizados para ver si tiene alguna propiedad como celdas solares, electrohilar los polímeros que quedaron pendientes para también hacer un estudio físico-químico de química de absorción de gases, principalmente de CO2, ya sea teórico y experimental. Entonces, este trabajo sí sirve como precedente para realizar futuras investigaciones de muchos ámbitos en investigación. Y de esta investigación se han publicado, estas 4 publicaciones, y este fue el último que se hizo un estudio nada más físico-químico en la textura de los diacetylenos que les presenté que se sintetizaron. Muchas gracias por su amable atención. Doctora Castañón, muchas gracias por su presentación. Tenemos aún algunos minutos para dar paso a la sesión de preguntas. Si Bien. quisieran formularle algún cuestionamiento a la doctora, pueden levantar su mano o abrir su micrófono